Muy buenas tardes compañeros y maestro. Atendiendo la indicación de la actividad de la lectura con traducción del inglés con inteligencia artificial, voy a proceder a realizar este ejercicio en el cual vamos a compartir una de las lecturas de la enciclopedia en educación matemática eh, que les voy a mostrar a continuación. Es esta, por el editor o autor Stephen Lerman. Es la segunda edición del 2020, si mal no recuerdo. Vamos a determinar o seleccionar un tema, en este caso de interés de este libro, el cual pues vamos a buscar traducirlo y hacerlo a partir de la herramienta que hemos estado utilizando en esta materia, que es ChatGPT, la cual pues nos ha facilitado mucho el tema de sintetizar la información, de interactuar, de consultar y extraer información referente a dudas, entre algunos otros casos. Pues gracias a esta actividad pues nos percatamos, gracias a la indicación del maestro, que también pues nos puede proporcionar la traducción de algún, en este caso de algún libro o de algún capítulo que se encuentre en inglés, para aquellos que no dominamos el idioma. Entonces vamos a proceder a la descarga que ya les mostré del libro y vamos a agregarla a lo que sería nuestra aplicación o nuestra herramienta de ChatGPT, donde le voy a pedir de favor que me traduzca cierta sección de dicho documento o de dicho libro, el cual nos va a hablar un poquito de la educación matemática en la primera infancia, que está entre la página 252 y la página 258. Lo primero que hace al darle o al hacerle la solicitud es, pues, vamos a decir, mencionar lo que seleccionamos, o en este caso el subtema o el tema que seleccionamos sobre la educación de la primera infancia, desde su definición hasta su implementación y perspectiva futuro, en las páginas que pues previamente le habíamos indicado. Voy a proceder a leer la traducción, en la cual nos marca que la educación matemática en la primera infancia, que es nuestro tema de interés, el primer subcapítulo nos menciona qué es la educación matemática en la primera infancia. Se refiere a actividades diseñadas o entornos de aprendizaje creados por profesionales como maestros y cuidadores para estimular el desarrollo de habilidades y conceptos matemáticos en niños de 3 a 6 años. Aunque tradicionalmente ocurre en centros preescolares o clases de jardín de infancia, este desarrollo también puede formarse en entornos no educativos como el hogar, donde los niños adquieren nociones básicas de números mediante los juegos. En el apartado de la historia nos señala que la enseñanza de las matemáticas a niños pequeños tiene raíces históricas profundas. Desde el siglo XVII, Comenius impulsó el aprendizaje a través de la manipulación de objetos. Posteriormente, Pestalozzi, Froebel y Montessori aplicaron estas ideas enfatizando materiales concretos y sensoriales. En el siglo XX, Piaget introdujo un enfoque centrado en el desarrollo lógico de los niños. Matemáticas enseñadas en la primera infancia. Actualmente se considera fundamentalmente enseñar dos áreas matemáticas principales. La primera de ellas es ideas y habilidades numéricas y cuantitativas. La segunda de ellas son ideas y habilidades geométricas y espaciales. Estas áreas se complementan con actividades que implican patrones, análisis de datos y secuenciación. Más adelante nos menciona el método de enseñanza. Nos dice, según la traducción, que los métodos deben incorporar características de aprendizaje informal
como sucede en entornos familiares donde los niños encuentran las matemáticas de manera natural. Ejemplos. En estos ejemplos se incluyen pues la parte de los juegos, donde habla de actividades como juegos libres, construcciones, juegos de rol que fomentan la exploración de conceptos matemáticos como el conteo, la simetría y las relaciones espaciales. Los libros ilustrados ofrecen contextos significativos para introducir conceptos matemáticos como el conteo o la orientación espacial a través de historia. Antes de continuar con la traducción, me parece importante señalar, y creo que es uno de los aspectos por los cuales elegí esta parte, hablamos de la enseñanza en la primera infancia. ¿Por qué? Porque regularmente, como se nos menciona en los métodos de enseñanza, la parte principal es a través de entornos naturales, vaya, donde podemos realizar actividades de construcción y de juegos de rol. ¿Por qué centralizo en este concepto, juegos de rol? Porque para mí es una de las propuestas didácticas que me gustaría aplicar en lo que viene siendo mi tesis o mi protocolo de tesis, en el cual yo busco que el aprendizaje de mis alumnos o de los alumnos y por lo tanto el plan de estudio o las habilidades con las que cuente el maestro sea enfocado en utilizar esta didáctica o esta propuesta didáctica. ¿Por qué? Porque yo busco que el alumnado comprenda y utilice mejor, en este caso, los conceptos estadísticos a través de la aplicabilidad de ellos y la interacción de estos con el tema práctico, con juegos de rol, con estudio de casos, donde ellos lleven a cabo actividades o interactúen en lo que viene siendo un ambiente, vamos a decir, normal que tendrán en un futuro cercano, que sería cuando estos ya egresen. Entonces, que vean la aplicabilidad de los conceptos y de las herramientas estadísticas, claro, en la vida diaria, en la vida laboral. Entonces, por eso el tema de juego de rol yo creo que puede ser un tema importante y significativo en la propuesta didáctica, ¿no? La tecnología en la educación matemática, retomando la traducción, nos dice que el uso de las computadoras en la enseñanza de matemáticas en la primera infancia puede facilitar la conexión entre representaciones concretas y simbólicas y fomentar el pensamiento matemático. Por ejemplo, los programas como Building Blocks ayudan a los alumnos a desarrollar ideas geométricas y numéricas mediante herramientas de software. Si desde pequeños contamos con herramientas digitales o tecnológicas, vaya, que nos ayudan y nos facilitan el uso, la comprensión y el manejo del tema de las matemáticas, ¿por qué no hoy en día en lo que viene siendo la industria, nuestra vida laboral o nuestra vida académica, por qué no podemos seguir utilizando o echando mano de estas herramientas tecnológicas? Entonces, a raíz de eso y del uso y la enseñanza del uso de ellas y aplicabilidad a la vida diaria y laboral de los alumnos, busco que ellos tengan ese interés y ese manejo o esa mayor comprensión, perdón, de los conceptos en el manejo y uso de estas herramientas para su futura toma de decisiones. Perspectivas futuras. El campo abarca teorías diversas como las teorías cognitivistas, constructivistas y socioculturales. Un enfoque emergente es la teoría del aprendizaje incorporado, que asocia el conocimiento matemático con experiencias corporales. Sin embargo, aún se necesitan más investigaciones sobre cómo estas teorías pueden aplicarse para mejorar la educación en la primera infancia. Aquí nos pide que si necesitamos que amplíe algún punto de enfoque en una sección particular, se lo hagamos saber. A continuación le voy a pedir que me traduzca las dos siguientes páginas que continúan a lo que sería el tema, ¿no? Que en este caso son las matemáticas enseñadas en la primera infancia, donde aquí nos menciona que aunque históricamente la educación en la primera infancia se limitaba a la enseñanza de la aritmética, los pioneros como Frober, Montessori y Piaget introdujeron programas más amplios para los niños. Actualmente existe
un consenso entre los expertos de que dos áreas de contenido de matemáticas son particularmente importantes, que son las que veíamos arriba o que mencionábamos arriba en la traducción. Junto a esto vamos a agregar que las ideas de Clemens y Sarama están impregnadas en las actividades de matemáticas como el trabajo con patrones, análisis de datos y la secuenciación. Los métodos para enseñar las matemáticas a los niños pequeños. Existe un acuerdo general en que enseñar matemáticas a los niños pequeños debe tener muchas características del aprendizaje informal, tal como ocurre en los entornos familiares donde los niños interactúan con conceptos de manera natural. En esta situación, las ideas matemáticas impregnadas al juego de los niños. Los niños pequeños se desarrollan habilidades e ideas matemáticas a través de formas informales que tienen sentido para ellos. Por lo tanto, gran parte de la educación matemática temprana debe organizarse en contextos informales que sean significativos para los niños. Ojo, ahí retomo y es uno de los puntos en los cuales yo tomo mucha importancia. Sí, ¿por qué si desde niños es uno de los métodos más prácticos y más efectivos para el aprendizaje de lo que le estemos enseñando es a través de una manera informal, de una manera natural, vaya, de poner, contextualizar, de juegos de roles, entre algunas otras situaciones que le dé cierta confianza a los niños? ¿Por qué no hacerlo con los alumnos, en este caso, de la carrera de ingeniería industrial? ¿Por qué no ponerlos en el ambiente, en el contexto en el cual ellos se van a desarrollar para que al momento de que ellos salgan, la toma de decisiones, el uso de las herramientas, la comprensión de los conceptos sea mucho más sencillo y sobre todo sea mucho más lógico para ellos, mucho más relacionables entre lo que aprenden y para qué lo aprenden y cómo y dónde lo van a utilizar? Ese es el punto más importante en el que yo busco desarrollar en los alumnos esa motivación o incentivarlos, ¿no? Donde sepan cómo, cuándo y dónde van a utilizar esos conceptos, esas herramientas. En este caso yo busco del área de estadística. El aprendizaje a través del juego nos dice que es un método crucial en la educación matemática de la primera infancia por medio de actividades lúdicas como el juego libre, el juego sensorio-motor, la construcción de objetos y juegos de roles. Los niños pueden explorar el mundo de manera matemática. Aquí nos menciona algunos ejemplos: contar grandes números, comparar la altura de las torres hechas con bloques, crear y extender patrones al saltar, explorar formas de simetría y relaciones espaciales. Según Vygotsky, el juego de la infancia temprana se convierte en la actividad principal del desarrollo. Los retos encontrados durante el juego y la ayuda de las personas más conocedoras, por ejemplo, profesores que asignan significado a las acciones del juego, van a permitir a los niños avanzar en sus habilidades al entrar en una zona de desarrollo. Los libros ilustrados, otra forma de ofrecer contextos significativos para aprender matemáticas, es mediante la lectura de libros ilustrados. Estos libros permiten a los niños enfrentar matemáticas y fenómenos que apoyan su aprendizaje desde un enfoque basado en Vygotsky. Los libros ilustrados contribuyen a la formación, negociación de significados personales que permiten, al tiempo que permiten adquirir las matemáticas como una actividad con significados históricos y culturales. Ejemplo, el libro que se menciona incluye una narrativa sobre juguetes rotos esperando una sala de espera, aunque no fue señalada específicamente para enseñar matemáticas. Toca implícitamente temas como el conteo regresivo, orientación espacial, fomentar pensamientos matemáticos. ¿Por qué pedí que se agregaran este punto también? ¿Por qué? Porque en los libros ilustrados yo lo asocio, no sé si sea lo correcto, pero yo lo asocio a la interpretación, en este caso hablando de la estadística, de los gráficos. Muchas veces los muchachos saben que tienen gráficas, diseñan, incluso saben hacerlas, pero no saben interpretarlas. Si desde pequeños los libros ilustrados nos permiten a los niños enfrentarnos a problemas y desarrollar un aprendizaje, ¿por qué no hacerlo ahora con las gráficas? Para que los muchachos sepan interpretarlo, sepan ver el idioma de los dibujos, qué significa cada tabla, cada gráfico, y sintetizar la información que recaban o que analizan, que sea mucho más sencilla, mucho más digerible, ¿no? Entonces, agradecerle al maestro también por
darnos otro o punto más en el cual podemos echar mano de esta herramienta, que en este caso es la traducción, y que a su vez pues también de forma indirecta nos ayudó, en este caso a mí, a identificar puntos de base para lo que sería pues mi protocolo de tesis. No sé si lo estoy tomando de la manera correcta, pero yo lo asocio de esa forma. Muchas gracias.